Bienvenidos, amados. Es un gozo poder reunirnos, aunque sea a la distancia, para abrir la palabra de Dios y permitir que ella ilumine nuestra vida. En estas fechas, en las cuales recordamos la gloriosa llegada de nuestro Salvador, es importante y necesario rendir nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Cada vez que nos acercamos a las Escrituras, no lo hacemos solo para aprender datos históricos o relatos antiguos, sino para encontrarnos con el Dios vivo, que sigue hablando, guiando y obrando en medio de nuestras propias historias. Hoy quiero invitarte a reflexionar en un tema profundamente humano y al mismo tiempo profundamente divino. Aprender a confiar en la historia que Dios está escribiendo, aun cuando no se parece en nada a la historia que nosotros habríamos planeado. Imaginémonos por un momento a María y a José en los días previos al nacimiento de Jesús. No eran figuras de vitrales, ni personajes lejanos envueltos en un aura irreal. Eran personajes comunes, jóvenes, con expectativas, miedos y preguntas muy similares a las que cualquier padre o madre experimenta hoy. Es fácil pensar que por haber sido escogidos por Dios, todo habría sido sencillo para ellos. Pero la Biblia no nos presenta esa imagen. Más bien, nos muestra una pareja enfrentando la incertidumbre, preguntándose si el bebé estaría bien, si serían capaces de cuidarlo, si tendrían lo necesario para recibirlo, y dónde. Finalmente, nacería ese niño, ya que había cambiado sus vidas para siempre. María llevaba en su vientre una promesa divina, pero también llevaba el peso físico del embarazo y la carga emocional de una situación socialmente complicada. José, por su parte, había tenido que luchar contra la confusión, el temor y la obediencia, aceptando una misión que lo expondría a la incomprensión de otros. Y cuando parecía que el final del embarazo al menos les permitiría un poco de estabilidad, aparece un decreto imperial. Lucas nos dice que César Augusto ordenó que todo el mundo romano fuera empadronado, y ese mandato obligó a José a salir de Nazaret y viajar a Belén, la ciudad de David, porque pertenecía a la casa del linaje de David. No era un viaje cómodo ni oportuno. Eran varios días de camino, con María en avanzado estado de embarazo, sin garantías, sin comodidades y sin ninguna señal de que las cosas serían fáciles. Aquí ya comenzamos a ver una verdad que muchas veces nos cuesta aceptar. La voluntad de Dios no siempre elimina las dificultades, pero siempre las llena de propósito. María y José no viajaron a Belén porque sería conveniente, sino porque Dios estaba alineando la historia humana con sus promesas eternas. Siglos antes, el profeta Miqueas había anunciado que de Belén saldría el gobernante de Israel, y aunque María y José probablemente no comprendían toda la magnitud de lo que estaba ocurriendo, estaban siendo guiados paso a paso por la mano soberana de Dios. Al llegar a Belén, la situación no mejora. La ciudad estaba llena, los alojamientos saturados, y no había lugar para ellos. El momento del parto llegó, y Jesús nació en un lugar que ninguno de nosotros elegiría para recibir a un hijo: un establo, un pesebre. No hubo cuna ni habitación privada, ni la tranquilidad que solemos asociar con un nacimiento. Para cualquier padre, eso habría sido motivo de frustración, enojo o reclamo. Y sin embargo, no leemos que María y José protestaran. No exigieron explicaciones, no reclamaron privilegios, no levantaron la voz diciendo que ese niño era el Mesías y merecía algo mejor. Simplemente aceptaron el escenario y confiaron en que Dios estaba presente aún en medio de aquella aparente precariedad. Y es precisamente ahí donde Dios comienza a revelarnos verdades profundas acerca de su reino. En primer lugar, nos muestra la humildad de Jesús, el Hijo eterno de Dios, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. No nació rodeado de lujo ni de reconocimiento humano. Nació en lo sencillo, en lo ordinario, en lo que el mundo considera insignificante. El Rey del universo fue acostado en un pesebre, un lugar destinado a los animales. Esto nos confronta directamente con nuestra idea de grandeza. Dios no define el valor por la apariencia ni por el estatus. Él se mueve con libertad en lo pequeño, en lo despreciado, en lo que otros pasan por alto. También nos muestra que su reino es accesible. Jesús no fue escondido detrás de muros ni protegido por guardias reales.
Su nacimiento fue anunciado a pastores, hombres sencillos, marginados socialmente, y también fue buscado por sabios extranjeros que venían de lejos. El mensaje es claro: el reino de Dios no está reservado para una élite espiritual o social. Está abierto para todo aquel que se acerca con un corazón dispuesto. Desde el primer momento, Jesús se presenta como un Salvador cercano, alcanzable, dispuesto a ser encontrado. Pero quizás una de las lecciones más profundas de este relato es la invitación a confiar en la historia de Dios. María y José tuvieron que hacerlo una y otra vez. Tuvieron que confiar cuando el embarazo llegó de una manera inesperada. Tuvieron que confiar cuando el viaje a Belén parecía inoportuno y riesgoso. Tuvieron que confiar cuando no hubo lugar para ellos y cuando el nacimiento ocurrió en condiciones que no parecían dignas. En cada paso, eligieron creer que Dios estaba obrando, incluso cuando no entendían el porqué de las circunstancias. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos sentido que las cosas no están saliendo como las planeamos? ¿Cuántas veces hemos esperado puertas abiertas y nos encontramos con un no hay lugar? A menudo interpretamos estas situaciones como señales de abandono o fracaso, cuando en realidad pueden ser el acceso exacto donde Dios está cumpliendo algo mayor. Confiar en la historia de Dios no significa negar el dolor o la dificultad, sino reconocer que nuestra historia personal está siendo tejida dentro de un plan mucho más grande y perfecto. Desde aquella rendida entrega de María y José, desde ese conjunto de circunstancias extrañas e indeseables, Dios trajo a su Hijo al mundo, exactamente como lo había planeado. Nada se salió de control, nada fue improvisado. Incluso lo que parecía caótico estaba bajo su soberanía. Y ese mismo Dios que sigue escribiendo historias hoy, sigue obrando en nacimientos humildes, en comienzos pequeños, en caminos que no elegimos, pero que Él usa para revelar su gloria. Quizás hoy te encuentras en una etapa de tu vida donde no entiendes el rumbo que estás tomando en las cosas. Tal vez estás viviendo una historia que no se parece en nada a la que soñaste. Si algo nos enseña el nacimiento de Jesús, es que Dios no necesita escenarios perfectos para cumplir sus promesas. Él solo necesita corazones dispuestos a confiar. Cuando soltamos nuestras exigencias y nos rendimos a su voluntad, descubrimos que su historia es infinitamente mejor que la nuestra. Al acercarnos al final de este mensaje, quiero invitarte a considerar una verdad sencilla pero poderosa. El mismo Cristo que nació en un pesebre sigue viviendo hoy en los lugares humildes del corazón humano. Él no exige perfección, solo apertura. Él no pide que lo tengamos todo resuelto, solo que confiemos. Si hoy te sientes cansado, confundido o desilusionado, recuerda que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Su historia no ha terminado y en Cristo siempre hay una esperanza, redención y un nuevo comienzo. Que el Señor nos conceda la gracia de confiar en su historia, aun cuando no la entendamos del todo. Que aprendamos a descansar en su soberanía y a creer que Él está presente en cada detalle de nuestra vida. Y que, al igual que María y José, podamos decir con nuestra obediencia silenciosa: Señor, no entendemos todo, pero confiamos en ti. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con quien creas que lo necesite. Suscríbete a Caminando con Fe. De esta manera, ayudas a que el algoritmo de YouTube nos recomiende y que el mensaje llegue a más corazones. Dale like y activa la campanita para que YouTube también te avise cuando suba un nuevo video. Que Dios te bendiga grandemente, que su paz llene tu corazón y que la luz de Cristo ilumine cada paso de tu caminar. Nos vemos la próxima reflexión y no olvides, camina con fe.